¿Cómo estamos? Qué alegría ver esos videos, ¿cierto? Qué bueno cuando uno tiene con qué compartir y comparte. Tenemos una riqueza de Dios y compartimos a los que no tienen esa riqueza de Dios. Lo más grande es que tenemos cada año. Bueno, me gustaría invitarles a que hagamos una oración. Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios hoy. Aquellos que también nos están viendo a través de la internet, que Dios pueda con esta palabra traer al corazón fuerza, ánimo, esperanza. Ese es el deseo de este espacio. Así que quiero pedirle que incline su rostro y le diga a Dios, yo quiero escuchar su voz. ¿Usted cree que la voz de Dios trae vida? ¿Usted cree que cuando Él habla puede pasar algo dentro de nosotros? Pues por eso estamos aquí, porque creemos en ese Dios que es real. Así que a través de su palabra creemos que Él va a producir en nosotros muchas cosas que necesitamos. Incline su rostro y pídaselo, por favor. Padre, esta mañana estamos reunidos. Nos convoca tu nombre. Ah, qué lindo, Señor. Nos convoca que hay un Dios verdadero. Nos convoca que somos humanos necesitados de ti, de tu gracia y de tu salvación. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego que este espacio sea de ayuda y de socorro. Mira el corazón desalentado, el corazón desanimado, el corazón que está aún desubicado, para que tú en esta mañana hagas conforme a tu propósito. Tú eres el más interesado, es tu iglesia, mi Señor, y nos ha regalado el privilegio de crecer a través de la predicación de tu palabra, que hoy, mi Señor, tú permitas que sea fácil de entender. Ayúdame a exponerla con fidelidad y permite que haya mucha vida, pues ella es espíritu y es vida. Bendice a aquellos que tal vez están en este lugar por primera vez o que nos ven a través de la internet por primera vez, y que lo que hoy tú permitas que hablemos a través de tu palabra, Señor, una vez más, traiga transformación. Dígale, Señor, yo quiero eso. Dígaselo, yo quiero eso, mi Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, hoy vamos a meditar bajo el siguiente título. El título es La historia en las manos de Dios. Seguridad del creyente. Si me ayudan poniendo el título ahí, gracias. La historia en las manos de Dios. Seguridad del creyente. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy, y quisiera dar inicio a este momento hablando de un hombre. Algunos quizás ya han escuchado acerca de él, llamado James Elliot. Ya no vive. James Elliot vivió por alrededor de 1950 y tanto. Y James Elliot fue un misionero de Estados Unidos a Ecuador a compartir, como lo hicimos la semana anterior en el parque, pero él en las selvas ecuatorianas, a los indígenas que estaban en ese lugar. Ahora, James Elliot alcanzó a llevar el evangelio a algunas tribus, pero había una, se llamaba Uaorani. Ahí está en pantalla. Y esta tribu era una tribu violenta. Eran tribus que estaban muy internas en la selva y no tenían contacto con, no sé cómo decirlo, creo las personas que estaban más en civilización, ¿cierto? No tenían como esa vida en las selvas. Pero ellos con una avioneta empezaron a llegar hasta ese lugar, empezaron a ver que les dejaron entrar, les advirtieron que era muy peligroso, que tiempos atrás habían personas que habían muerto a mano de estas tribus. Y saben algo, en el momento en que pensaban que habían tenido mejor contacto y que estaban más cercanos y era más favorable el momento, se levantan aquellas personas y matan a James Elliot junto a 4 compañeros más. Y en ese momento quedan sus esposas viudas. Tan tremendo.
Algunos dirán, ¿cómo es posible que a los que hacen lo bueno les sucedan cosas malas? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted ese pensamiento? ¿Cómo es posible que a aquellos que están enfocados en cosas buenas les vengan cosas malas? ¿Acaso Dios no está consciente de esto que está sucediendo? Permítame, le hablo de otro personaje llamado Adoniram Hudson. Adoniram Hudson, también un misionero estadounidense, fue enviado por una agencia misionera naciente en su momento a Birmania. Birmania queda por allá cerca de Vietnam y cerca de toda esta región donde el evangelio tiene difícil acceso, pero él se fue allí a sus 25 años con su esposa. Allí su esposa queda en embarazo, él llevó la tarea, no fue tal vez el pionero de ir a ese lugar, pero sí quien pasa muchísimos años en Birmania y en ese lugar traduce la Biblia del inglés al birmano y lleva el evangelio, pero allí en ese lugar por anunciar a Cristo le encarcelan. Y cuando le encarcelan estaban en medio de la guerra anglo-birmana, en la cual pasan muchas cosas difíciles, entre las cuales él en la cárcel, su esposa con bebé en casa, pasando grandes necesidades y dificultades. Ella tiene que salir corriendo por la guerra de la casa. Si no hubiese salido corriendo, los bombardeos y todo lo que pasaba, bueno, lo que entraba porque era cerca al mar, hubiese traído mucho, o la muerte mejor. Sin embargo, él no lo matan en el gobierno de Birmania porque él sabe inglés y sabe birmano. Y en ese momento le toman como traductor, porque era una guerra entre esos dos idiomas, y le toman como traductor, así que su esposa tiene un reencuentro con él. Parece que las cosas mejoran, sin embargo, al año de este acontecimiento mueren su esposa y su bebé porque habían contraído una enfermedad a causa de todas las dificultades que vivieron en ese momento. Cuando uno habla de estas cosas, definitivamente pensaría en qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué vienen cosas tan complejas y tan difíciles. Algunos dicen, incluso en contra de la fe, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué tantas personas buenas están padeciendo hoy en día? ¿Ha escuchado usted algo de esto? La semana anterior estaba hablando con alguien de esta congregación y me está pasando por unos momentos difíciles. Me compartió que durante estas semanas anteriores estaba en su casa, venía por acá, se despidió de alguien que estaba al tanto de lo que ella estaba viviendo, de las dificultades, y cuando venía por acá le preguntó, ¿para dónde vas? Ah, voy para la iglesia. ¿En serio? Sí. Ok, entonces cuando vaya, pregúntele a su Dios por qué está viviendo todas estas cosas. Y esa situación, ella me dice, estuvo o viene a mis oídos y trae una afectación a mi fe. Está tratando de afectar mi fe estas palabras. Entonces pudiésemos seguir narrando una serie de dificultades cotidianas a los cristianos a lo largo de la historia. Por ejemplo, todos aquellos cristianos que vivieron en el tiempo de Hitler. ¿Usted sabía que el cristianismo fue perseguido en el tiempo de Hitler? ¿Sabía que Napoleón también en medio de todo lo que era como grande, persiguió al cristianismo y fue una cosa dura, difícil? No sé si sabe acerca de un emperador llamado Nerón del primer siglo en Roma que perseguía a los cristianos a tal punto que los cristianos eran las antorchas que alumbraban las calles romanas en la noche. Cuando pensamos en esta serie de dificultades y muchas otras que pudiésemos seguir narrando en este momento, muchas otras, vendría tal vez a nuestra mente este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se ha relacionado el cristianismo con un bienestar acá en este espacio, con un bienestar económico. Se ha relacionado el cristianismo con un bienestar de salud,
Pero pudiésemos seguir narraciones extensas de cristianos enfermos que mueren a muy poca edad. Hay otro testimonio de un hombre que conoce a Cristo en la selva. A sus 15 años conoce a Jesús y dice: voy a Estados Unidos a aprender sobre Cristo para regresar y poder compartir a toda mi tribu sobre ese Jesús, porque quiero conocerlo más. Y él va a ese lugar, aprende. Mucha gente, a través del testimonio de cómo Dios lo libró en la selva, se convierte a Dios. Samuel Morris, si quiere buscar el testimonio en internet. ¿Y qué le sucede? Contrae una enfermedad y muere a los 18 años de edad. Muere a los 18 años de edad. Y si podemos hablar al respecto, incluso dentro de este espacio, esta congregación, podemos encontrar adversidades en el cristiano. Dificultades que pudiesen llegar a socavar nuestra fe. A pensar en un Dios que parece lejano a nuestros momentos y nuestras vivencias. Y en ese orden de ideas, yo no sé si usted está pensando en esto, pero en ese orden de ideas, quiero que hablemos, que juntos estudiemos el libro de Habacuc. Habacuc. ¿Sabía usted que había un profeta llamado Habacuc? Sí, bueno, muchos no. En estos días estoy en un lugar, Habacuc. Sí, sí, un libro de la Biblia. Era un hombre de Dios, un profeta de Dios en el reino del sur de Israel. No sé si saben que Israel se dividió en dos reinos, el norte y el sur. El norte fue destruido por una invasión alrededor del año 721 antes de Cristo, pero para el 612 aproximadamente Dios permite que a través de Habacuc quede escrito un libro. Y aunque usted tal vez no sabe mucho sobre el profeta Habacuc, estoy seguro que cuando miremos algunos versículos va a recordar esos pasajes famosos entre los cristianos. Había gran dificultad en el tiempo de Habacuc. La nación estaba viviendo una crisis ética, una crisis religiosa, una crisis económica, una crisis en todos los aspectos. Gran crisis. Y estaba Habacuc, hombre de Dios. ¿En qué momento? 612 antes de Cristo es como previo a la invasión de Babilonia sobre Israel. No sé si sabe un poco acerca de esa historia y que nos puede ayudar bastante en lo que viene. ¿Por qué tomamos Habacuc? Para comprender y tal vez dar respuesta en cómo usted y yo debemos referenciar esas vivencias como las de James Elliot, como la de Adoniram, como las de todas estas narraciones que hemos hablado anteriormente. Vamos a tener tres perspectivas, tres visiones, tres maneras de abordar estas situaciones. A la primera le he titulado una visión natural. Una visión natural. Y vamos a leer Habacuc, comenzando el libro de Habacuc. Vamos a tratar de estudiar los 3 capítulos que tiene, es un libro corto, versículos 2 y 3, para que veamos en medio de las circunstancias que estaba viviendo aquel profeta Habacuc, contemporáneo, por ejemplo, con Jeremías, contemporáneo, por ejemplo, con Daniel y sus amigos. Y usted sabe las adversidades que pasó Daniel. Esas son las condiciones en las cuales estaba viviendo también Habacuc. Mire lo que dice el versículo 2, lea conmigo en pantalla, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? Capítulo 1, versículo 2. En pantalla está, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Qué dice? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Qué estaba pidiendo el profeta? Salvación, ayuda. Estaba viendo la condición que estaba viviendo el pueblo. Sigue diciendo el versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Mira las condiciones que estaba observando Habacuc. La destrucción y la violencia están delante de mí.
hay rencilla y surge discordia. 4. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por esto sale pervertida la justicia. Parece que como si estuviese escribiendo acerca de Colombia el 2022. Increíble. Cuando vemos el contexto de lo que vivimos hoy, quizás decimos, se parece, ¿ve? Habla de corrupción, habla de dificultades. En los últimos días he estado compartiendo con algunos de ustedes y en medio de las conversaciones hemos tocado acerca de la inflación o del aumento de la inflación, que significa el aumento del costo de vida en Colombia. Cuando mercaba con X dinero, ya tengo que mercar con 2X dinero. Porque ha aumentado mucho el valor de los productos de la canasta familiar y entonces viene angustia. ¿Y qué vamos a hacer? Quizás no sea esa parte, sino que quizás sea una enfermedad o cualquier otra circunstancia. Incluso el boom del momento hoy es que la condición política de nuestra nación ha estado poniéndonos en jaque frente a lo que será nuestro futuro. Y muchos hablan al respecto y muchos mencionan de esto. Es decir, parece que como que estamos viviendo condiciones similares a las que menciona el profeta Habacuc. Y en ese sentido creo que es oportuno poder observar qué Dios tiene para hablarnos en estos instantes. Quiero destacar un hecho particular. Todos los profetas se refieren al pueblo de parte de Dios. Israel, Dios dice, y todos ellos tienen un mensaje común: arrepiéntase y vuelvan a mis caminos. Podemos verlo en términos generales. Sin embargo, si usted vio el pasaje Habacuc, no. Habacuc, por el contrario, ¿a quién se dirige? Es al Señor a quien se dirige. No es el profeta hablando de parte de Dios el pueblo, sino el profeta hablándole a Dios del pueblo. Eso es lo que está haciendo. Hay un espíritu de intercesión en el profeta viendo la condición que estaba viviendo. Entonces desde ahí podemos empezar a aprender que es necesario que no nos conformemos a lo que estamos viviendo y digamos, pues esto es lo que nos tocó. Y nos acomodemos a ver normal lo que no tiene por qué ser normal. La ideología de género ha avanzado vertiginosamente y el profeta clamaba al Señor. El profeta clamaba al Señor. En nuestros tiempos, pensadores que van contrarios a nuestros principios han avanzado, pero déjeme decirle, no es la primera vez que esto sucede. El cristianismo se ve en jaque y no es la primera vez que esto sucede en la historia. ¿Acaso Dios está lejano? Esto es lo que decía Habacuc de una forma muy respetuosa. Levantaba su voz al cielo y decía: Dios, me parece que tú como que no estás pendiente de toda esta injusticia. Tú que eres el que haces justicia, ¿por qué no estás observando lo que estamos viviendo? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué estás lejano? Yo te clamo y tú no me respondes. Yo te pido ayuda y tú no nos salvas. Mira la violencia. Mira todo eso. Y entonces viene de parte de Habacuc un pensamiento. Ahora, quiero resaltar que desde su corazón la motivación no es una crítica, no es una queja contra Dios, no una pregunta contra Dios. ¿Y usted por qué no hace nada a Dios? No, esa actitud es muy equivocada. Es una pregunta a Dios con toda humildad y sencillez. Ahorita vamos a ver que Dios en ningún momento se refiere a esa pregunta como irrespetuosa o irreverente, a diferencia de Job. ¿Recuerda Job? Es que esto no es algo solamente del tiempo de Habacuc. Job también pasó por esto, es decir, esto es común a la iglesia cristiana. Esto es común al pueblo de Dios. A lo largo de la historia podemos verlo. Job, en medio de esa situación compleja en la cual se encontraba, ¿lo recuerda? Se levanta y dice de la siguiente manera: yo quisiera tener a Dios aquí para que me escuche. Uy, ¿y saben qué pecó Job al hacerlo de esa manera? ¿Sabe qué sucedió? Dios vino y le respondió. Así dice la Biblia.
amárrese los pantalones entonces para que usted también me responda a mí. ¿Usted sabía que así dice la Biblia? Dice, amárrese los pantalones. ¿Está muy bravito? Venga, amárrese los pantalones para que me responda. Literal dice así, amárrese los pantalones y respóndame usted a mí. Es decir que venía una mala actitud desde Job. Ahora, ¿recuerdan por allá el Salmo 73, si no estoy mal, asá? ¿Recuerda que parecía la misma condición que estaba viviendo? Los malos prosperan y mi pie casi que resbaló. Mis amados, eso no ha cambiado, permítame le digo, ni cambiará. Porque eso no es el cristianismo. Y es lo que tenemos que comenzar a ver a través de las escrituras y verlo desde el mensaje de Dios. Porque vamos a ver en medio de esta pregunta a Dios, Señor, mira la condición que estoy viviendo, mira mi salud, mira mis dificultades, mira mi país, la injusticia, ¿por qué avanza esta situación política? Tenemos algunos hermanos vecinos de Venezuela que hoy están entre nosotros, viven con nosotros, que han tenido que vivir por los últimos años situaciones muy adversas, la iglesia también. Es la realidad, no podemos cerrar nuestros ojos y no ver qué es lo que está pasando. Es decir, el profeta no estaba haciendo otra cosa que ser realista con su momento, con su vivencia. Y esta es la visión natural. Ahora, frente a estas condiciones, aparece Dios en escena. Aparece Dios en escena. Porque así podemos ver el libro de Habacuc. Habacuc pregunta, Dios responde, Habacuc pregunta nuevamente, Dios responde y llega a una conclusión a Habacuc. Resumen del libro de Habacuc, son solamente 3 capítulos. Entonces Dios va a responder a Habacuc. Del versículo 5 en adelante, mire la respuesta cuando él levanta su voz y dice, ¡qué injusticia! No veo justicia en la tierra. Versículo 5 está en pantalla, lea conmigo por favor. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque, ¿qué dice Dios? Haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Dios dice que Él va a hacer una ¿qué? Ay, pero déjeme decirle que necesitamos entender el contexto de ese versículo. ¿Sabe qué sigue diciendo ya en adelante? Versículo 6, sigue diciendo, mire la obra de Dios, escuche la obra de Dios. Dios dice, yo traigo de allá a un pueblo, los de Babilonia. Sus caballos nada se les compara en fuerza y velocidad. Sus jinetes, todo mundo teme delante de ellos. Ningún ejército se sostiene en pie ante su ferocidad. Los reyes tiemblan ante este pueblo. Está en poesía hebrea. Se va a dar cuenta usted que Dios le da respuesta al profeta cuando dice, qué injusticia, mi Señor. Y la respuesta de Dios, tranquilo, que traigo de Babilonia la destrucción. Wow. Dice que la obra de Dios, versículo 5. Miremos el versículo 9 que está ahí mismo en pantalla, dice, vienen todos ellos, ¿para qué? Para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Le está hablando el profeta a Dios en el año aproximadamente 612 antes de Cristo. Ese momento ocurrió, como todo lo que Dios dice que ocurre y ocurre, en el año 605 antes de Cristo. El capitán de un gran ejército, Nabucodonosor, avanzó desde el oriente y vino contra una potencia mundial del momento, Egipto, y tuvieron una batalla, creo que era Arcamesis, si no estoy mal, el lugar donde se libró esta batalla, y allí Babilonia derrota a Egipto. Problema para Jerusalén, porque Jerusalén estaba bajo como el amparo, la custodia, la ayuda de Egipto. ¿Saben que eso sucede cuando la iglesia se mete bajo una ayuda política? En la historia, y podemos hablar de muchos momentos, sucede eso. Todo el tiempo podemos verlo en la historia.
y trató de tener sus fuerzas en lo natural, en que el faraón y Egipto lo que va a hacer es defendernos, y no quisieron escuchar al profeta, y por eso seguían haciendo de las suyas en injusticia, en buscar lo suyo y no a la manera de Dios, y vino destrucción desde allá. ¿Por qué Colombia está viviendo lo que está viviendo? Saben, escuché, creo que fue un audio, un video, no lo recuerdo, profecía. Dios me mostró en visión, y sobre Colombia viene este bienestar. Alegraos Colombia, no sé cómo fue lo que dijeron. Y se cumplió, porque lo que estaba diciendo era que la izquierda no iba a subirse al dominio. ¿Qué era eso? Una falsa profecía de un falso profeta, porque nunca se cumplió. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué pasaba? Los hombres de Dios, profetas que proclamaban supuestamente, decían, profetizaban paz, paz, paz. ¿Y sabe qué dice Jeremías? No, eso no es así. Ustedes no están conectados con Dios. Si hubiesen buscado a Dios, seguro les hubiese dicho, porque eso es mentiras y es engaño. Y hoy está de moda esos mensajes que me hacen sentir bien. Esas profecías que me hacen tener una falsa esperanza. Cuando Dios mismo responde de otra manera, Él dice, miren, es que mi juicio siempre está donde hay pecado. Siempre está donde hay pecado. Ahora, si usted es Habacuc y recibe esta respuesta de parte de Dios, de que Él es el que está trayendo Dios. Ahora, ¿recuerda cómo se llama esta enseñanza? ¿Cuál es el título? La historia en las manos de Dios, la seguridad del creyente. Tan tremendo. Mire esto. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Escuchen esto, contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice Romanos 1:18, más abajo dice, ¿por qué pasa esto? Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, no lo adoraron como a Dios, sino que siguieron sus propios razonamientos, sus propias ideas y sabiduría. Y más abajo dice, por esto yo los entregué al deseo de su corazón. Avanza la ideología de género, avanza todos estos pensamientos contrarios a la verdad, y Dios está ajeno a esto. En absoluto vamos a verlo. Es que Dios mismo al pecado dice en Deuteronomio que Él se complace en hacer misericordia, ojo, pero no tendrá nunca por inocente al culpable. Salmos dice que Él es juez justo y Él es el juez del universo. Él es el que va a poner en orden. No puede ser que la gente haga y deshaga y Dios simplemente pasa agachado sin ver todo lo que sucede. Dios no es ajeno a una pandemia. Dios no es ajeno a una situación adversa que vive la humanidad. Enfermedades, políticamente cosas difíciles, hombres que se levantan en contra de Dios y parece que triunfaran. ¿Eso es lo que sucede hoy en día? ¿Es la verdad de lo que pasa? ¿O vamos a tapar los ojos y pensar que no es de esa manera? Así es. Y esto es lo que Habacuc hablaba y decía. Ahora, recibe de Dios tremenda respuesta. ¿Usted qué hubiese dicho? Si Dios le responde de esa manera, Dios, usted no me está respondiendo. Y Dios dice, perdón, aquí te voy a responder, no me has entendido bien. Mira, y le explica, ahí viene Babilonia para traer mi juicio. Yo estoy al tanto de la historia. ¿Usted qué le hubiese dicho a Dios? Qué pena, Señor. Mire, ahora, ¿saben? Habacuc responde a Dios y vamos una vez más a ver la visión natural. En Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13. Lea conmigo, esa visión natural está en pantalla. Léalo. 11, 12 y 13 dice, oh Señor mi Dios. Mire la humildad con que llega el Señor. Mire el corazón con el que llega ante el Señor. Dice, oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. Y mire lo que sale de el profeta. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca,
Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Ay, está empezando a adquirir sabiduría el profeta. Está empezando a ver de otra manera. Versículo 13. Pero tú eres puro. Qué humildad, qué sencillez con que se acerca a Dios. Tú eres puro y no soportas ver la maldad. Y vuelve y lanza un interrogante a Dios desde esa sencillez del corazón. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Hablando de los babilónicos. ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Mis amados, Daniel era contemporáneo, lo dijimos hace un momento. En ese año 605, cuando Nabucodonosor derrota el ejército, que era una guerra real, no lo diga como algo imaginario o como algo novelesco, era real. Y Nabucodonosor derrota al ejército egipcio, viene a Jerusalén y les dice: las reglas son las siguientes. El que manda aquí soy yo. El que no esté de acuerdo va a morir. Ustedes de aquí en adelante me tienen que pagar tanto de impuesto y punto. Y ¿sabe qué? Y me voy a llevar los tesoros que tengan. Y también, ¿saben qué? Me voy a llevar los más sabios porque necesito que trabajen en Babilonia conmigo. Y cogió a Daniel con sus amigos y lo pone tal vez en cadenas. Y tal vez vamos a caminar. Y vamos a caminar 5 meses que se demoraba desde Jerusalén para llegar hasta Babilonia por el desierto. Y entonces llega allí a ese lugar y le dice: y su idioma ya no va a ser el hebreo, su idioma va a ser el idioma nuestro. Y usted va a estudiar nuestra lengua y va a vivir acá. Y no solamente eso, le cortan sus genitales para que pueda estar en el palacio. Es decir, le evita tener una descendencia. Él era un fiel, él era un justo que vivió esas condiciones en las cuales Dios seguía teniendo el control. Tremendo. Esa es la realidad, mis amados. Y en medio de esa condición el profeta dice: verás tú que esos babilónicos que confían en sus dioses, esos babilónicos que se jactan de que con su fuerza han conseguido todo esto, se levanten y hagan trizas a los justos. Si ven, esta es la visión del profeta Habacuc. Y quizás muchos aquí digan: yo como que también estoy en ese panorama. He reclamado al cielo por estas condiciones que vivo. Mi corazón se ha llenado de angustia por lo que pasa en Colombia. Le he reclamado a Dios y no he tenido respuesta. No me dice nada. Yo he escuchado de algunos decirme cosas como estas: ¿por qué Dios no se mueve? ¿Por qué es que Dios no obra? ¿Por qué es que me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por X o Y cosa? Yo no sé, mi amado, si usted se encuentra en esa condición. Pero sabe, en medio de esa circunstancia vamos a pasar nuevamente a la visión celestial. El capítulo 2 de Habacuc es Habacuc diciendo: sabe Dios, estas son mis preguntas y yo guardaré. Versículos 1 y 2, si quiere leerlo ahí en Habacuc, dice: yo voy a ser como un centinela. Aquí aguardaré a que tú por favor me respondas, a que tú por favor me hables. Es decir, él estaba rogando, suplicando al Señor, intercediendo todo el tiempo y esperando una respuesta de Dios, no combatiendo contra Dios, porque él tiene todo el curso de la historia bajo control, mis amados. Y mire lo que le dice Dios a Habacuc. En la parte izquierda de la pantalla, Habacuc 2:3, se lo puse en la Nueva Traducción Viviente para que comprendamos mejor el lenguaje ahí. Léalo conmigo en pantalla. Dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin. Y ¿qué dice? Se cumplirá. Y mire que como que redunda: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Qué glorioso es nuestro Dios. Él dice: le voy a mostrar para que usted por favor tome fuerza, para que usted por favor sepa de qué se aferra en la vida cristiana y no se aferre de ilusiones o de lo que no es una vida cristiana, sino que se aferre de lo que realmente debe aferrarse un cristiano.
Te voy a mostrar que yo soy el Dios de la historia. Te voy a mostrar esta visión. Se cumplirá. Te lo garantizo. Ahora, déjeme decirle, mi amado, que para nosotros también es exactamente lo mismo esa palabra. Es exactamente lo mismo. Y aparece un texto, el versículo 4, en la parte inferior donde leímos, Nueva Traducción Viviente también, lea conmigo como dice. Dios hablándole a Habacuc en respuesta a lo que él pregunta, dice, mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Hago una pausa. En otras palabras, Dios le está diciendo, mire, y creo que Habacuc le podría responder, Dios, es exactamente lo que yo te he estado diciendo durante todos estos días. Yo te he dicho de los orgullosos, te he dicho de su camino torcido, te he dicho de su prosperidad, te he dicho de cómo estamos viviendo en este tiempo, tanta corrupción en el gobierno, tantas dificultades y parecen que como que los que hacen lo malo les va bien, incluso veo a buenos que les va mal. Tal vez esto pudo haber dicho Habacuc. Sigue leyendo conmigo, Dios le dice, mira a los malos. Y luego dice, pero, significa que los de arriba no van a participar de lo de abajo. Pero el justo vivirá por su fidelidad. En la Reina Valera, ese pasaje es muy famoso. El justo por la fe, pero el justo por la fe vivirá. Mis amados, qué glorioso. Dios le está diciendo a Habacuc, no mire en X, no mire en Y, mire aquí. Esta verdad es su fundamento, es su sustento, es su fuerza. El justo por la fe vivirá. Este versículo es el versículo central de todo Habacuc. El justo por la fe vivirá. Salió de Dios mismo ese mensaje hacia Habacuc en ese momento. Nos quedó registrado. Es por lo que tú y yo debemos vivir. Y en ese orden de ideas, Habacuc solamente recibió esto, pero tú y yo recibimos un poco más. Porque ese pasaje es famoso no solamente por estar en Habacuc. Romanos y Gálatas lo tienen por ejemplo. Mira lo que dice Romanos 1:17. Está en pantalla. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué está escrito? Mas el justo por la fe. Romanos lo toma y Pablo, Dios a través de Pablo nos da un panorama más amplio de qué era lo que Dios quería mostrarle a Habacuc, es decir, a usted y a mí también hoy. Sobre el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto, mis amados? Dice de principio a fin, dice otra versión. Se revela por fe y para fe. Nueva Traducción Viviente dice de principio a fin por la fe. Mis amados, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra confianza no puede depender del estado en el que nos encontremos. Si enfermos, pero con fe estamos seguros. Si pobres, pero con fe estamos seguros. Porque el justo vivirá por fe. El justo no vivirá por estabilidad económica. El justo no vivirá por estabilidad política. El justo no vivirá por vivir un ambiente de paz y que no haya nada en contra de su fe. El justo no vivirá por su salud. El justo vivirá por fe. Es por fe que el justo vive y gloria al Señor. Aleluya. Es por fe. Dios mismo lo dijo. Es por medio y únicamente de la fe, mis amados. Una persona tiene vida. Lo decía Martín Lutero explicando en su comentario a este pasaje. Que hay dos formas en que podemos entender este versículo. Una, que es eso de que el justo vivirá por fe. Una es que solamente un hombre tiene verdaderamente vida cuando pone su confianza y su fe en que Jesús ha muerto por sus pecados y que Él le ha perdonado todos sus pecados y que es Él el que le permite ir al cielo. Primer punto.
Segundo, dice Martín Lutero, después de que una persona por la fe llega a ser hijo de Dios y a tener todas las riquezas que tiene un hijo de Dios, por esa misma fe camina en esta tierra confiado en las promesas que todavía no vemos, pero que son ciertísimas. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es tu esperanza, mi amado? ¿Dónde está tu fuerza, mi amado? Porque Dios le dijo a Habacuc, vamos a cambiar el lugar de la fuerza. No es en lo que vas a ver en tu tiempo, es en esta palabra. El justo por la fe vivirá. No solamente está ahí, también está en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Miren lo que dice, ahí está en pantalla. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y usted puede desglosar el significado en ese capítulo 3 de Gálatas más amplio de qué significa el justo por la fe vivirá. Mis amados, si su alegría no está en que ha sido perdonado, no puedo creer que en un creyente su alegría esté en una estabilidad económica. Si la alegría no está en ser perdonado y que no tengo deuda con el cielo, no por mis obras, sino por su gracia. No puedo creer que el creyente ponga su esperanza en su estado de salud y su alegría sea ese. Porque no es lo que Dios le dijo a Habacuc. No es lo que Dios le dijo a Habacuc. Y no es lo que ha pasado con muchos hombres de Dios a lo largo de toda la historia. Es confiar en las riquezas de que yo ya soy hijo de Dios. Esta vida, esta forma de entender que el justo por la fe vivirá, me hace estar consciente de que soy peregrino, que estoy temporalmente en esta tierra, que mi ciudadanía no es terrenal, que mi ciudadanía es celestial. Esto es lo que un creyente tiene entre ceja y ceja, tiene en su mente. Eso es lo que Dios estaba hablándole a Habacuc, corrigiéndole su estructura o su visión natural. Esta es la forma en que ve Dios. Esta es la forma en que se ve del cielo. Por eso hablamos de una visión celestial. Entonces, en eso primero que Dios le habla de visión celestial, está diciéndole, hey, tú vas a entender que tú tienes vida, tu esperanza y seguridad está en la fe. Pero luego del versículo 6 en adelante del capítulo 2, ahí podemos ver en la diapositiva, aparece un segundo argumento de Dios para darle al profeta paz y tranquilidad y que a usted y a mí también nos va a dar paz. Hay una serie de ay de Dios, de ayes, como dicen algunos. Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel. 5. El versículo 6, el versículo 9, el versículo 12, el versículo 15, el versículo 19. ¿Ay de quiénes? Ay de aquellos que derraman sangre. Ay de aquellos que roban al inocente. Ay de aquellos que se embriagan. Habla del alcohol. Hay una serie de ayes que Dios llega y le dice de la siguiente manera. ¿Sabe qué, Habacuc? Tranquilo. 1. Tú vivirás por la fe y tu sustento y tu seguridad es la fe. Pero yo declaro lo siguiente. Ay del pecado en la tierra y del pecador. Dios está consciente de lo que estamos viviendo. Y le dice al mundo entero, ay porque yo soy el juez del universo. Y yo traeré justicia. Yo traeré justicia. Y ay, ¿por qué? Aparece el texto famoso que usted y yo cantamos. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Ahí aparece, Habacuc 2:14, míralo en pantalla, dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas que cubren la mar. Mis amados, aunque esto va a seguir siendo terrible y cada vez más terrible en medio del contexto en el que vivimos, el Señor mostrará su gloria porque un día vendrá el fin y será destruida Babilonia. ¿Recuerdan que ese era el pensamiento? ¿Esa era la promesa? Pues Babilonia
en Habacuc, como es una profecía para el fin, Babilonia tipificaba ¿a quién? Tipificaba a todas las naciones que van a ir en contra de Dios, a todas las ideologías, a todos los pensamientos. Permítanme, les digo en un breve resumen de lo que sucedió en Egipto, lo que es la idea de Dios hasta aquí. El pueblo de Israel estaba en Egipto, padeciendo y sufriendo por el yugo de Egipto. En ese momento Egipto era una potencia. En muchos momentos de la historia Egipto llegó a ser potencia, un imperio y el más importante de su época. Y en ese momento que Egipto era la potencia del momento, entonces Faraón era el hombre más influyente del mundo, tal vez como un Putin, Biden, no sé cómo llamarlo a hoy. Y en ese orden de ideas, el pueblo de Dios estaba ahí en Egipto. Y cuando estaba ahí en Egipto, clama al Señor y Dios envía a Moisés para traer libertad. Ojo, eso no tiene nada de esperanza. Un pueblito, esclavo, en medio de una nación, que es la más fuerte del mundo. ¿Qué esperanza hay ahí? Pero a Dios no le preocupa que se levanten los grandes políticos a dar reglas y normas en contra de su palabra, porque Él sigue siendo Dios, porque Él está al control, porque Él es el Señor. Miren, no hubo ninguna, gloria al Señor. Si usted quiere darle un aplauso al Señor, entonces alabe al Señor y glorifíquelo. Él es nuestro Rey. Se levanta Moisés sin ningún favor político, sin ninguna estrategia política, sin una sola arma, porque no levanta arma. Pero ¿qué hace Dios con esa nación? Se burla de esa nación. Trae enfermedades terribles a aquel que se hacía grande para mostrar que Él es el que tiene el control de la historia, que Él es el que está por encima de aquellos que se creen grandes hoy. Y entonces trae enfermedad y corta con los primogénitos. Le dice, está muy fuerte, pues tu futura generación la acabo porque yo soy Dios, el dueño del universo. Y está muy contento y seguro porque tiene riquezas. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel va a salir al desierto? Le pone el corazón de todos, vaya y regale sus tesoritos, sus joyas, todo al pueblo de Israel. Y se le lleva las riquezas. Y entonces el faraón vuelve Dios y endurece su corazón para hacernos entender que esto no es política, que esto no es natural, que esto no es algo externo. Y se va con su ejército. Y cuando llega al mar, ¿por qué Dios lo metió ahí? Para que nosotros entendiéramos que las potencias mundiales caen a los pies de nuestro Señor. Cogió el ejército más poderoso del momento y lo cubrió con agua y lo destruyó en 5 segundos, porque ese es nuestro Señor. Miren la palabra, por favor, en la diapositiva. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Aparece en la parte inferior de la diapositiva, en la visión celestial. Lea conmigo lo que Dios le dice a Habacuc al final de su discurso. Mire lo que dice. Todo esto es verdad. ¡Ay, qué maldad! Y mire lo que dice al final. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, usted y yo vamos a ver cómo tal vez la maldad avanza vertiginosamente, pero avanza a un fin, al juicio final. Porque así como Babilonia fue despojada en un momento para levantar nuevamente el pueblo de Dios, Babilonia que tipifica las ideologías, la maldad y el daño de estas generaciones. Tal vez usted ahora va a entender más este pasaje. Mire lo que dice Dios, que cuál será el fin. ¿Recuerda que la visión era para el fin? Y que si se tardaba no nos turbáramos porque llegaría. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2. Está en pantalla, léala, mire lo que dice. El fin ya está escrito. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente. ¿Qué dice? Ha caído. ¿Ha caído quién? Es que ese es nuestro Señor. Ese es el fin. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. Él en sus manos ya tiene la victoria. El fin ya está escrito. Es la victoria del Rey al que servimos, con el que estamos, con el que vivimos. Las naciones pretenden burlarse del creador del universo, pretenden burlarse de nuestra fe, pero un día caerán a los pies y serán destruidos con el poder de nuestro Señor. Él es el dueño, Él está en el trono. Él es nuestro Señor, pero nuestra esperanza es esa. Mis amados, quizás Colombia tal vez tenga que caminar por cosas difíciles que vienen de parte misma de Dios, porque Él está al control de la historia. Pero Él es el Señor. En Él está la esperanza. En Él está la fuerza. Le dije que habían 3 líneas. La primera es una visión natural. Y tal vez muchos de aquí nos encontrábamos en esa visión natural. Luego Dios viene y trae una visión celestial para que el profeta abra sus ojos y vea lo que es la realidad desde el cielo y desde la historia. En la peste negra muchos pensaban que eran el fin del mundo. No sé si lo sabía. En América Latina, para el año de 1930 y pico, la persecución al cristianismo era una cosa impresionante. Las iglesias empezaron a profetizar falsamente que Cristo llegaba pronto porque era Apocalipsis. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ocurría lo mismo y los cristianos, al ver a Hitler y ver todas estas condiciones de dificultad, también miraban en esta dirección. Pero yo creo que la dirección correcta es en cualquier momento de la historia, sin importar cómo esté viviendo, mi corazón tiene que mantenerse con la visión del creyente. ¿Cuál es la visión del creyente? Pues fue a la conclusión a la cual llegó Habacuc en medio de lo que estaba viviendo, mi amado. Mire la visión del creyente, Habacuc capítulo 3, versículos 16 y 19. Lea conmigo. Oí y se estremecieron mis entrañas. ¿Sí ve? Lo entendió. Cambió su visión el profeta. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia. ¿Cómo lo esperó? ¿Lo espera Habacuc? Tranquilo espero el día de la angustia. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Ojo, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mí. Gloria al Señor. Él pedía salvación, el Señor le hizo entender el evangelio. 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y por las alturas me hace. En ese contexto de dolor y amargura es que este pasaje lo cantamos, no tal vez en estas instancias. Este es, mis amados, la visión del evangelio. Esto es ser cristiano. Esto es a lo que nos llamó el Señor Jesucristo, a una esperanza viva, a una alegría que no nos la quita las condiciones externas, a una convicción y una seguridad que no nos lo quita una enfermedad o cualquier otra circunstancia a nuestro alrededor. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios hoy, mis amados? Cambiarnos nuestra mentalidad, cambiar nuestra estructura de qué es ser cristiano, qué es el evangelio. Así que quiero retarte a que hoy le digas al Señor: Señor, esa es la vida que quiero. Usted verá en cuál vida quiere quedarse. Si quiere quedarse, mire, tan tremendo esto. El pueblo de Israel, cuando
Dios lo iba a llevar a la tierra prometida y había que ir hasta la tierra prometida y buscar esas adversidades del camino. Deseaba estar en Egipto porque pensaba que su seguridad estaba en las cosas de este mundo. Ay, Señor, perdónanos cuando hemos predicado de esta manera a la iglesia. La seguridad no está aquí. La seguridad está en la promesa de una eternidad con Él. Esa es nuestra fuerza, mi amado. Ese es el evangelio. Nos podemos quedar en Habacuc capítulo 1, en donde todavía nuestro corazón tiene preguntas. Pero yo quiero vivir en Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aunque haya enfermedad, aunque haya condiciones políticas adversas en Colombia, mi Dios está en el trono. Él es mi rey y estoy confiado en Él. Aleluya, Él es mi seguridad, Él es mi roca. Tengo un fin y el fin es de gloria. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano y gloria sea al Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, mi amado? Y lo hacemos de esa manera y terminamos diciéndole con toda emotividad al Señor: esto es lo que creo, esto es lo que soy. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan sus cosechas y los rebaños se acaben, en mis pies como de cielos y en las alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Mi Padre, yo ruego para que nos aumentes la fe. Yo ruego para que nos hagas caminar en una fe limpia y pura, en una fe que tiene una visión celestial, Señor. Que nos llenes de fe por tu Espíritu, Señor. Que limpies, que nos perdones la murmuración, la crítica, la queja, no sé cómo decirlo. Que pongas confianza en tu iglesia, del Dios que tenemos, el mismo Dios que le dio la confianza a Habacuc. Ese eres tú, el que hoy nos da la misma confianza y seguridad. Te ruego que a mis hermanos, Señor, hoy pongas esa fe en su corazón, que en medio de toda circunstancia
en medio de todo lo que estamos viviendo, si se habla de inflación, si se habla de condiciones políticas adversas, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque estamos seguros eternamente, Señor, contigo, porque el justo por la fe vivirá. Bendice a tu iglesia con entendimiento. Bendice a tu iglesia con sabiduría. Bendice a tu iglesia con fe, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Te alabamos. Aleluya. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Mis amados, vivamos la fe con pasión. Vivamos la fe con gozo, porque a eso hemos sido llamados. ¿Por qué nos saluda a una o dos personas que tenga a su lado y compartimos este tiempo? Que tengan un feliz día, mis amados. Bendiciones, igual para aquellos que nos ven por internet. Recuerden que hoy tenemos el almuerzo pro templo y recuerden que en la mesa de atrás vamos a tener inscripción para los adolescentes al campamento. Hoy es la fecha límite. Anhelamos tener ese espacio para crecer en amistades y en la fe. Bendiciones.